Oliwis mis Bunnies, ¿cómo están? El día de hoy les contaré la leyenda del teque teque, pero primero, si eres sensible, te recomiendo no ver este video, y también gracias por su apoyo, mis Bunnies, los amo muchísimo, y así esté inactiva. Seguiré subiéndoles videos, también mis Bunnies acuérdense que ya hay video nuevo en mi canal de YouTube, y vayan a verlo, también recuerden que este chisme es de Chisme Time, y si lo van a utilizar, den créditos, bueno sin más comencemos. Teque 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 es una historia que sucedió hace mucho tiempo. Es sobre una joven que murió al caer debajo de un tren y fue cortada por la mitad. En vida era una chica asustadiza e impresionable y eso la hacía blanco frecuente de bromas pesadas. Un día de verano, temporada de cigarras en Japón, esas bromas fueron demasiado lejos y sus compañeros, viendo la que esperaba el tren con la mirada perdida, se acercaron sigilosamente por atrás y le lanzaron una cigarra en el hombro, haciéndola dar un brinco que la hizo terminar en las vías férreas, donde un veloz Shinkansen tren de alta velocidad la partió en dos. Desde ese día, ella llora cerca de las estaciones, buscando acabar con bromistas como los que la precipitaron a su muerte, aunque no duda en acabar con inocentes también. Se dice que ronda por las noches en el imperio del sol naciente, arrastrando con las manos la mitad superior de su cuerpo. Cada vez que se mueve, hace un teque teque como sonido y va cortando con su guadaña a la gente. Ella es también conocida como nak nak, de nuevo, el sonido que hace al golpear los codos con el suelo, o la niña que se mueve con los codos. Teque teque hay una historia sobre un joven que salía tarde de la escuela cuando escuchó un ruido detrás de él. Cuando miró hacia atrás, observó una hermosa muchacha sentada en una ventana. La niña tenía los brazos apoyados en el alféizar de la ventana y estaba mirándole. Se preguntó por qué estaba allí, ya que era una escuela exclusivamente para varones. Cuando la chica se dio cuenta que este la miraba, sonrió y de repente saltó por la ventana y aterrizó en el suelo del exterior. El muchacho se dio cuenta con horror que le faltaba la mitad inferior de su cuerpo. Ella se dirigió hacia él, arrastrándose por el suelo, haciendo un espeluznante teque 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 teque. El muchacho se llenó de terror y repulsión. Trató de correr, pero por el miedo quedó congelado y no se pudo mover. En cuestión de segundos, la niña estaba encima de él, sacó su guadaña y lo cortó por la mitad, para convertirlo en uno de los suyos. Teque teque la policía llegó al lugar a la mañana siguiente, encontraron restos del chico y a pesar de que buscaron durante semanas, nunca pudieron encontrar la parte superior de su cuerpo. Muy semejante a la leyenda del teque teque, es la leyenda de Kazima Reiko, una chica que también murió pisada por un tren, aunque no fue dividida en dos, sino que simplemente perdió sus dos piernas. Desde entonces, dicen que ronda por los baños en busca de víctimas, toca la puerta y pregunta al ocupante que dónde están sus piernas. Kazima espera que la persona le diga que sus piernas están en la estación Meishin y que fue ella misma quien se lo dijo. Si la víctima responde indebidamente, Kazima le arrancará salvajemente sus propias piernas. Desde otro ángulo muy diferente, esta leyenda, al igual que la de Kazima Reiko, constituye una proyección simbólica a nivel de las tradiciones orales, del miedo a sufrir una muerte particularmente terrible. De allí que, tanto el teque teque como Kazima no se contentan con aterrorizar, sino que buscan hacer que otros mueran de la misma manera, aunque estas situaciones, como bien puede intuirse, están vinculadas a una tendencia cultural que ha atravesado diversas épocas y lugares, la tendencia a percibir a los fantasmas como entes malignos. De todas formas, estas sencillas explicaciones no invalidan la posibilidad de que algunas víctimas de trenes japonesas hayan quedado partidas por la mitad y posteriormente hayan penado. Así que, si el lector va algún día a Japón, será mejor que no ande solo de noche en las estaciones de tren, porque podría haber algún fantasma partido arrastrándose. Si está cerca de las vías del tren, el susto podría ser suficiente para hacerlo caer y convertirse en un teque teque más. Se dice que los niños que juegan en el atardecer y pierden la noción del tiempo ya están en peligro de padecer la presencia de este extraño ente. Oliwis mis Bunnies, ¿cómo están? Pues el día de hoy venimos con uno de los casos más fuertes del internet. Les pediré discreción al respecto y también que el audio es usable, solo si dan créditos. Bueno, sin más comencemos. Hoy hablaremos del catastrófico caso de Alejandra Ikochuk. Alejandra Ikochuk era una mujer de 32 años de edad originaria de Guatemala, tenía 3 hijos y a su esposo Mario Tatical de 42 años de edad. En su pueblo Cobal Alta Verapaz se conocía por sus vecinos que Mario era un hombre extremadamente violento y celoso. Este en varias ocasiones era descubierto gritándole e intentándole pegar a Alejandra con un machete, pero en esta ocasión no podrían hacer nada. A Mario le llega la noticia de que Alejandra le estaba siendo infiel. Mario, enfurecido, decidió hacer un acto atroz. Y así fue como la noche del lunes 29 de octubre de 2018, los vecinos de Alejandra comenzaron a escuchar ruidos desgarradores y estragos provenientes de la casa de Alejandra. Estos ya, enojados por no saber qué pasaba, decidieron ir a la casa de Alejandra para ver qué estaba ocurriendo. Al llegar se encontraron con una escena muy S4NGR1 y NT4 de Alejandra con sus dos manos, N4T1, L4D4S, y por el suelo, al igual que sus pies, esta se encontraba en su cama acostada boca abajo. Sus vecinos estaban grabando esta escena y para voltearla descubrieron algo horrible. Alejandra debía la cara, cortada por la mitad. A pesar de todas sus heridas, ella seguía viva. Alejandra AG0 por 30 minutos en su cama, aunque otra versión dice que los
vecinos se la llevaron al hospital más cerca posible, pero esta fue el 3 y 0 lamentablemente. Obviamente se descubrió que había sido Mario el causante de este ataque y se dio a la fuga en el instante que pasó todo. Por suerte este fue encontrado 4 días después y encarcelado. Él confesó que lo había hecho porque Alejandra lo estaba engañando. Ahora se encuentra cumpliendo su sentencia en la cárcel. La verdad, desde que conocí el caso, me pareció horrible y me cuesta pensar que alguien podría seguir vivo con ese tipo de heridas. Pero al final del día, sabemos que esto ocurre alrededor del mundo y no se puede hacer nada. Oliwis, mis bunnies, ¿cómo están? El día de hoy les contaré un caso muy espeluznante, pero antes la ganadora del comentario más rosa fue Nezuko y apóyala mucho. También saluditos a estos bunnies si quieres salir en el próximo video. Comenta. También recuerden que esta familia ya tiene canal de YUTVE, en donde ya hay video nuevo. También acuérdense de que este chisme es de Chisme Time y si lo van a usar de en créditos, bueno, sin más comencemos. Ginny Wiley, la niña salvaje que fue atada y encerrada durante 13 años, la vida de la familia Wiley fue una crónica de abusos. El padre de Ginny, Clark Wiley, creció en hogares de adopción en el noroeste del Pacífico y trabajó como maquinista de aviones en Los Ángeles después de la Segunda Guerra Mundial. En los 50, se casó con Irene Oglesby, una migrante 20 años menor. El hombre era agresivo y no quería tener hijos. Sin embargo, con el tiempo, Irene quedó embarazada de una nena que murió a los meses luego ser dejada durante horas en un garaje frío. El segundo niño que la pareja tuvo perdió la vida 2 días después del parto tras ahogarse con su propia saliva. Poco después, llegó un tercer chico al que llamaron John. Y 5 años más tarde, nació una nena conocida como Ginny. En el hogar, se vivía un clima de violencia. La situación empeoró en 1958, cuando un conductor ebrio mató a la madre adoptiva de Wiley y el hombre se llenó de ira. Por esos años, encerró a su hija de 20 meses en una habitación aislada, oscura y vacía, y la ató de pies y manos a una silla con un orinal. Por las noches, la sujetaba con una bolsa de dormir para que no pudiera moverse y la colocaba dentro de una especie de cuna tapada con alambre. Su padre le prohibía a Ginny llorar, hablar o hacer ruido. Si lo hacía, la golpeaba con un palo de madera. La pequeña solo podía ver el cielo y una parte de la casa de los vecinos a través de un hueco en las ventanas tapeadas de su pieza. Su hermano y su madre, que sufría problemas de la vista, también tenían prohibido salir de la casa. Estaban igualmente aterrados por ese hombre que se paseaba con una pistola en la mano para intimidarlos. Todo cambió cuando la niña cumplió 13 años y Irene decidió huir junto a ella. Por esos días, se presentaron en las oficinas de asistencia social de Los Ángeles y los empleados se percataron de la extraña preadolescente que balbuceaba, usaba pañales y pesaba 26 kilos. Alertaron a las autoridades y Wiley fue acusado de abuso infantil. Un día antes de presentarse ante la corte, el hombre se pegó un tiro, dejó una nota en la que decía: "El mundo nunca lo entenderá". Ginny fue trasladada al Hospital de Niños de Los Ángeles y de inmediato pediatras, psicólogos y lingüistas solicitaron examinarla. Afirmaban que su caso era una oportunidad única para analizar el desarrollo del cerebro y el habla. El Instituto Nacional de Salud Mental, NIMH, donó los fondos para la investigación y, a partir de 1971, un equipo a cargo de David Raigale utilizó a la nena como caso de estudio sobre las consecuencias del aislamiento. A partir de ese momento, realizaron diferentes experimentos y comprobaron con rapidez que Ginny podía decir palabras como basta y no, aunque en general permanecía en silencio. Para moverse, la niña realizaba una especie de salto de conejo, con las manos en forma de C a la altura de su pecho, como si agarrara una baranda. Los médicos consideraron que era una de las personas más dañadas y abandonadas que habían visto. Sin embargo, su progreso inicial fue alentador. Aprendió a jugar, masticar, ir al baño y vestirse. También amplió su vocabulario y comenzó a dibujar figuras para comunicar lo que no podía decir en palabras. La historia tuvo un nuevo giro a principios de la década del 70, cuando algunos de los especialistas que trabajaban con la pequeña comenzaron a vincularse de forma afectiva con ella. Susan Curtis, recién graduada en lingüística teórica, fue miembro del equipo. No estaba socializada y su comportamiento era desagradable, pero simplemente nos cautivó con su belleza, contó tiempo atrás en una entrevista a bcniws.com. Jean Battle, maestra de guardería de Ginny, quiso tomar a la nena bajo su protección, aunque su petición para adoptarla fue rechazada. De inmediato, profesionales del equipo la acusaron de buscar fama. En 1971, Raigale, el director de la investigación, se convirtió junto a su esposa en el tutor legal de la menor. Con él, la niña aprendió lenguaje de señas y siguió progresando hasta que en 1975 los fondos del NIMH se cortaron y los Raigale terminaron su cuidado. A partir de ese momento, Ginny comenzó a circular por hogares transitorios y su progreso comenzó a revertirse. En 1977, fue readmitida en el Hospital de Niños de Los Ángeles por 2 semanas y pudo contar en lenguaje de señas como sus padres temporales la habían castigado por vomitar. Después de ese incidente, nunca más volvió a hablar.
Una vez más, fue enviada a otro hogar temporal, donde también fue maltratada. Cuando cumplió 18 años, su madre pidió a la corte que retirara los cargos de abuso que también pesaban contra ella y tomó la custodia de Ginny, aunque fue por poco tiempo. Según Los Angeles Times, la mujer trabajaba como empleada doméstica y se dio cuenta que no podía atender las necesidades de la adolescente. En 1978, después de una cirugía de cataratas, Irene solicitó otra vez la custodia y obtuvo la tutela legal de su hija, pero para entonces Ginny había sido colocada en un hogar de cuidado para adultos. Su madre denunció, además, a los investigadores. Pidió que pararan con los estudios y que se retirara a la joven de la vida pública. 5 décadas después, no se sabe si Ginny está viva, aunque se cree que sigue bajo el cuidado de instituciones para adultos y que su ubicación es secreta. En rigor, alrededor del año 2000, se supo que vivía en una instalación privada para personas mentalmente subdesarrolladas.